Bienvenidos a este espacio donde las palabras cobran vida y los sueños toman forma. Bienvenidos a Lo que no te conté podcast y su host Enrique Delgado. Hoy quiero contarte una historia real, mi historia, porque todos hemos tenido ese momento donde una idea nos quema por dentro, pero el miedo nos paraliza. Muchas veces el miedo a mí me ha coartado o me ha hecho ser todo lo opuesto a lo que una vez soñé, porque he sentido que lo que yo tenía para contar no era suficiente, que ya había alguien haciendo eso mismo, que posiblemente mis palabras no iban a conectar. Y seguramente ha sido así, de alguna u otra forma ha sido de esa manera, porque durante muchísimos años mantuve esa idea y durante muchísimos años no me atreví a dar ese paso. Hoy te voy a hablar de cómo pasé del manuscrito al libro, de la duda a la decisión, del miedo a la acción. Porque si alguna vez has sentido que tienes algo que decir, pero no te atreves, entonces este episodio es para hoy. No solo es el inicio de un nuevo mes, sino que puede ser el inicio de una gran historia en tu vida, de una nueva página en blanco donde vas a rellenarla de matices, de emociones, de momentos, de lugares, de formas, de personas que te han ido marcando a lo largo de tu vida. Hoy recuerdo particularmente cómo me sentí el día que sostuve entre mis manos ese manuscrito, el libro Lo que no te conté. El peso de mis sueños en hojas sueltas y en garabatos. Entendía que ya no era solo papel, que eso era el eco de mis noches en vela, el murmullo de mis dudas, la rabia dulce de lo que aún no era, pero ya me habitaba, porque desde pequeño siempre tuve esa ilusión de ser un gran escritor, actor, productor, y durante toda mi vida trabajé y me esforcé muchísimo por llegar a escalar a ese nivel. No solo estudié comunicación social, no solo me acerqué a los medios de comunicación en mi país, sino que me atreví a creer en lo que yo sentía que era valioso para mi vida. Pero como todo niño, como todo adolescente y ahora como todo un hombre, tenía miedo a las miradas, a las críticas, al susurro implacable del no puedes. Ese no puedes que muchas veces escuché. No puedes por el país en el que vives, no puedes por la familia en que naciste, no puedes por tu estatura, no puedes porque no hablas 5 idiomas, no puedes porque no tienes los recursos económicos, no puedes porque no tienes los contactos. Infinidades de no puedes escuché durante toda mi vida. Y llegó un momento donde me los creí, llegó un momento donde sentí que eso era real, que no tenía nada valioso que contarle al mundo porque ya estaban los grandes escritores, que para ser escritor tenía que estudiar una carrera en letras, que tenía que viajar de Valencia a Caracas para convertirme en ese bestseller que yo quería ser, que quiero ser. Pero en ese momento todo estaba como muy nublado. El miedo era una voz conocida, vieja amiga de quienes se atreven a imaginar un mundo distinto. Yo imaginaba un mundo distinto. Yo recuerdo perfectamente que tenía un computador grandísimo, esos computadores anchos, culones como le decíamos en Venezuela, y esos teclados larguísimos que tú sentías que era como una secretaria, ese ratón pegado a la computadora. Pero en ese momento era muy feliz porque empezaba a imaginar historias. Escribí muchísimas historias, personajes. De hecho, jugaba con mis primos a que yo era director de teatro y ellos eran mis personajes. Era increíble cómo la imaginación de un niño, de un adolescente, creaba mundos distintos. Pasaron los años, han pasado los años y siempre mantuve esa idea de ser un gran escritor. Pero una vez más volví a mí el miedo y la pregunta: ¿qué pasa si nadie va a leer lo que tengo para decir? ¿Qué pasa si no tengo los contactos? ¿Qué pasa si no tengo en mi mente la forma correcta de escribir? Porque ya hay grandes escritores. Pero al mismo tiempo había algo más fuerte que el miedo, mi pasión por contar historias, por dejar una huella en el mundo. Para mí escribir era y sigue siendo mi forma de resistir, de sobrevivir, de amar. Así que un día, sin saber si estaba listo, decidí que mi voz merecía ser escuchada, que aunque no tuvieras todas las respuestas tenía algo que decir, algo que podía tal vez acompañar a alguien, que podía sanar, que podía provocar, sé que podía conmover y tenía que tomar acción, tenía que dejar la indecisión y no sentirme listo, sino sentirme capaz de transcribir en letras todo lo que mi mente imaginaba. Y aposté por mí, aposté por el caos de mis ideas, por esa belleza imperfecta de mis palabras. Me senté cada día frente a la hoja en blanco con las dudas temblándome en los dedos, pero con la valentía firme en el pecho. Escribí desde el dolor, desde la esperanza, desde esa frontera donde los sueños parecen imposibles pero siguen latiendo. Lo que no te conté es un compendio de muchísimas etapas de mi vida, de rupturas amorosas, de carencias que tuve en mi infancia, de amistades perdidas. Si yo pudiera describir lo que no te conté en una palabra, sería resiliencia, porque en ese libro transcribo todo lo que sentí desde que comencé a ser más consciente del mundo que me rodeaba. Recuerdo que en el 2016 comencé a escribir de manera más profunda, de manera más orgánica, de manera más genuina. Comencé a entender que algo habitaba dentro de mí y que tenía que expulsarlo.
Rechacé las críticas que buscaban frenarme. Algunas venían de afuera, no lo voy a negar, pero otras, las más duras, vivían dentro de mí y con esa tuve que luchar por muchísimos años. A cada una le respondí con páginas, con esfuerzo, con verdad. Transformé el miedo en tinta, lo convertí en párrafos, le di forma, le puse un nombre. Hice que la sintaxis de mis palabras cobraran vida para que forjaran este libro. Y así fue como poco a poco ese manuscrito se convirtió en lo que hoy tengo en mis manos. Pasé del miedo a la tinta, pero no fue fácil. No fue que un día me desperté iluminado y dije, oh, tengo todas las respuestas, tengo todo para lo necesario para ser escritor. Nadie nace siendo escritor. Eso es una mentira, una blasfemia que nos han contado para desistir de la idea de contar buenas historias. Siempre fui un adicto a los libros. Siempre fui muy benevolente con la idea de que el tocar un libro, para mí rayarlo era algo increíblemente imposible. Hoy forma parte de mí, porque me conecto mucho más con la historia, me conecto mucho más con los autores. Hoy entiendo un poco más la dinámica, porque para ser un buen escritor lo que necesitas es ser un buen lector. Hoy lo que sostengo entre mis manos está impreso, es tangible, es real. Y no porque haya desaparecido el miedo, sino porque aprendí a vivir con él. Porque descubrí que la valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Publicar mi libro no me cambió la vida. Lo que me cambió fue atreverme a intentarlo, porque en ese proceso descubrí de qué estaba hecho. Aprendí a confiar en mi voz, a defender mi historia, a creer que cada palabra escrita era un acto de fe en mí mismo, a entender que el miedo lo siento, pero no lo tengo. Claro que siento miedo y sigo sintiendo miedo. Estoy grabando este podcast y siento miedo, pero no lo tengo. Hoy estoy tomando grandes decisiones en mi vida. Hoy, 1 de abril, estoy tomando grandes decisiones en mi vida. Pero para llegar a estas decisiones que hoy estoy tomando, tuve que pasar por mucho, entender muchísimas cosas de mí mismo. Estuve alrededor de 4 meses en terapia y hoy puedo recomendarles a todos que hagan terapia. No saben lo liberador que se siente escucharte a ti, escuchar a ese niño interior que tienes, que todos tenemos, que lo apagamos porque ahora vivimos una vida de adultos. A ese niño, a ese Enrique pequeño que soñaba con ser escritor, hoy le digo gracias por imaginar mundos, gracias por crear cosas nuevas, porque ese Enrique chiquito me ha enseñado que todos nacemos puros, todos nacemos de almas nobles, pero en el camino nos vamos forjando según lo que conocemos, según lo que nos dictan. Pero todo eso puede cambiar, todo eso puede ser diferente. Hace poco regresé de un viaje, estuve en Orlando y estar en Disney World para mí fue un momento muy mágico en mi vida, un momento que va a quedar atesorado para siempre, porque recuerdo cómo era imaginar que sería estar en el castillo de Disney, ver a las princesas, a los príncipes, a esas caricaturas en vida real que solamente veía tras la pantalla. Y 33 años después, wow, es increíble todo lo que este creador de Mickey Mouse nos dejó, nos mostró al mundo a través de la imaginación. Es por eso que, de alguna u otra manera, ser escritor no radica solamente en saber colocar la coma y el punto. Radica en entender cómo tu mente transforma todo lo que imaginas en algo que puede dejar huella en el mundo. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto, ¿qué historia estás escondiendo? ¿Qué manuscrito estás guardando por miedo? Tal vez hoy sea el momento de sacarlo del cajón, de empezar a escribir aunque no tengas claro el final, de apostar por ti aunque te tiemblen las manos. Porque el mundo necesita más personas que se atrevan, más voces que se levanten, más historias que nos recuerden que aún vale la pena soñar. Publicar un libro no es solo imprimir palabras, es plantarse frente al mundo y decir, este soy yo. Y aunque el camino estuvo lleno de dudas, claro que sí, y lo sigue estando. Hoy por hoy estoy escribiendo mi segundo libro, un libro mucho más profundo, créanme, un libro que hasta a mí me ha removido los sentimientos que tenía guardado en mi subconsciente. Pero aprendí que atreverse no se trata de estar listo, se trata de estar dispuesto. Si hay algo que puedo dejarte hoy, es que tu historia vale, que no necesitas permiso para contarla, solo necesitas el coraje para empezar a escribirla. Así que te digo que hoy tomes esa pluma, ese cuaderno, tu computadora, lo que quieras, y que comiences a escribir. Porque además escribir no es solo escribir una novela o escribir un libro de no ficción. Escribir también es hacer terapia, es permitirte conocerte más a ti. Y eso es lo maravilloso de dejar en letras lo que sientes, lo que piensas. Así que
Es momento. No esperes estar listo o lista, que nunca lo vas a estar. En el camino vas aprendiendo y en el camino vas mejorando. Si este episodio te removió algo por dentro, compártelo con alguien que también necesite ese empujón. Te quiero leer en los comentarios de este episodio qué historias estás guardando por miedo. Escríbeme, en serio, quiero leer, porque tal vez el primer paso para contarla es simplemente compartirla. Gracias por haberme escuchado y que tengas una hermosa semana.